Mi esposa me echó de la habitación por comprar una computadora con mi dinero. El día que terminé de armar mi nueva computadora pensé que iba a acostarme satisfecho. En cambio, terminé durmiendo en el suelo. Llevaba años usando la misma máquina. Había envejecido conmigo. Cada actualización era una pelea, cada juego nuevo parecía una tortura para el pobre equipo, y los bloqueos se volvieron tan frecuentes que trabajar o jugar ya era cuestión de paciencia. Por eso empecé a ahorrar. No fue un gasto impulsivo ni una compra secreta. Fueron meses guardando dinero poco a poco. Dinero que salía de mi salario después de pagar servicios, comida, escuela, ropa y todas las responsabilidades de la casa. Nunca fui alguien de lujos. No salgo de fiesta. No tomo. No fumo. Mi único espacio personal eran 1 o 2 horas frente a la computadora cuando todo el mundo ya estaba descansando. Mientras tanto, Paula tenía sus propios gustos. Si quería salir a cenar, salíamos. Si quería reunirse con amigos, yo la acompañaba. Si proponía un paseo familiar, buscaba la forma de hacerlo posible aunque sinceramente preferiría quedarme en casa descansando. No me molestaba. Pensaba que eso era parte del matrimonio. Por eso me emocioné tanto cuando por fin reuní el dinero necesario. Compré cada componente por separado. Comparé precios durante semanas. Vi videos para asegurarme de no equivocarme. Incluso conseguí unas herramientas especiales para ensamblarla que encontré a muy buen precio. Parecía un niño esperando Navidad. Aquel día llegué del trabajo con más energía de la habitual. Ayudé a los niños con unas cosas de la escuela, cené con la familia, recogí lo que hacía falta y terminé todas mis obligaciones tan rápido como pude. Cuando finalmente tuve tiempo para mí, me encerré en mi pequeño estudio. Llamarlo estudio era ser generoso. En realidad era una habitación diminuta que antes funcionaba como cuarto de lavado. Apenas cabían un escritorio, una silla y algunas cajas. Pero era mi espacio. Mi refugio. Abrí las cajas con cuidado. Saqué cada pieza. Tomé aire. Y comencé a ensamblar. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Cuando terminé, conecté todo. Presioné el botón de encendido. Nada. La pantalla permaneció negra. Sentí como el estómago se me caía hasta los pies. Después de tantos meses ahorrando, después de tantas horas investigando, pensé que había arruinado algo importante. Me quedé revisando conexión por conexión. Cable por cable. Tornillo por tornillo. Hasta que descubrí el problema. Era una tontería. Un detalle mínimo. Lo corregí. Volví a intentarlo. Esta vez las luces se encendieron. Los ventiladores comenzaron a girar. Y la pantalla cobró vida. No recuerdo la última vez que me sentí tan feliz por algo que fuera exclusivamente mío. Me quedé mirando el monitor como un idiota. Sonriendo. Disfrutando el momento. 5 minutos después escuché abrirse la puerta. Paula entró. Observó la computadora. Luego me observó a mí. Esperé alguna pregunta curiosa. Alguna felicitación. Aunque fuera un simple te quedó bien. Pero la expresión de su rostro me hizo entender que eso no iba a ocurrir. ¿Y eso qué es?, preguntó. Le expliqué que por fin había terminado de armar la computadora nueva. Su siguiente pregunta fue cuánto había costado. Después quiso saber de dónde había salido el dinero. Le recordé que llevaba mucho tiempo ahorrando. La conversación empeoró casi de inmediato. Según Paula, si había podido juntar esa cantidad, debería haberla destinado a unas vacaciones mejores. Según Paula, estaba pensando demasiado en mí. Según Paula, aquello demostraba que no priorizaba a la familia. La escuché sin entender. Porque sí habíamos salido de vacaciones. No habían sido viajes lujosos ni al extranjero, pero habíamos pasado tiempo juntos. Los niños habían disfrutado. Ella también. Sin embargo, nada de eso parecía importar. Seguía hablando como si hubiera tomado dinero de la comida de mis hijos para comprarme un juguete. Intenté explicarle que todo había salido de mis ahorros personales. No sirvió de nada. Ella ya había decidido que yo era el culpable. Finalmente salió del cuarto molesta. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Apenas unos minutos después regresó. Esta vez venía mucho más alterada. Y lo que dijo a continuación cambió por completo el ambiente de la casa. Quiero que te vayas. Por un momento pensé que había escuchado mal. Pero cuando vi su expresión entendí que hablaba completamente en serio. Y aquello apenas era el comienzo. Me quedé inmóvil varios segundos. No porque tuviera miedo.
Simplemente porque no lograba entender cómo habíamos pasado de discutir por una computadora a que me pidiera abandonar mi propia casa. No me voy a ninguna parte, respondí finalmente. Paula cruzó los brazos. No quiero verte aquí. No hice nada malo. No me importa. Aquella respuesta me golpeó más de lo que esperaba. Porque una cosa es discutir. Otra muy distinta es descubrir que la otra persona ya no tiene interés en escuchar ninguna explicación. Intenté mantener la calma. Le recordé que la casa también era mi hogar. Que seguía pagando gastos. Que no había tomado dinero familiar para comprar nada. Pero cada argumento parecía empeorar la situación. Ella repetía lo mismo una y otra vez. Que era egoísta. Que solo pensaba en mí. Que un padre de familia no gastaba dinero de esa manera. Al final dejó de discutir. Simplemente se marchó dando un portazo. Yo me quedé sentado frente a la computadora sin ganas de encender ningún juego. Toda la emoción que había sentido unas horas antes desapareció. Era increíble. Había esperado ese momento durante meses. Y ahora ni siquiera podía disfrutarlo. Esa noche no entré a nuestra habitación. Tampoco porque me obligara. Simplemente no tenía energía para seguir discutiendo. Tomé una cobija, una almohada y me acomodé como pude en mi pequeño cuarto. No dormí mucho. Al día siguiente me fui a trabajar con la espalda dolorida y la cabeza llena de preguntas. Pensé que al regresar las cosas estarían más tranquilas. Otra vez me equivoqué. Alrededor del mediodía recibí un mensaje suyo. Era corto. Directo. Frío. Si no devolvía la computadora, me olvidara de volver a dormir en nuestra habitación. Leí el mensaje varias veces. Luego guardé el teléfono. No respondí. Porque sinceramente ya no sabía qué decir. Durante años había tratado de ser el tipo de esposo que evita conflictos. El que cede. El que se adapta. El que busca soluciones para que todos estén cómodos. Pero en ese momento comencé a preguntarme algo que nunca me había atrevido a pensar. ¿Por qué mis gustos siempre eran negociables y los de ella no? La pregunta me acompañó durante todo el día. Y durante las noches siguientes. Los primeros días fueron incómodos. Mi cuarto apenas tenía espacio suficiente. Compré un tapete grueso para no acostarme directamente sobre el suelo. Organicé algunas cosas. Moví unas cajas. Intenté hacerlo más habitable. Pensé que sería algo temporal. 2 o 3 días. Tal vez una semana. Pero los días siguieron pasando. Y nada cambió. Paula apenas me dirigía la palabra. Nos comunicábamos exclusivamente por asuntos relacionados con los niños o la casa. Todo lo demás desapareció. Y entonces ocurrió algo inesperado. Empecé a disfrutar mi nuevo espacio. Llegaba del trabajo. Cenaba. Ayudaba a Nicolás y a Tomás con lo que necesitaran. Y después me encerraba en mi pequeño refugio. Sin discusiones. Sin reclamos. Sin sentir que tenía que justificar cada minuto de mi tiempo libre. Al principio me sentí culpable por admitirlo. Después dejé de hacerlo. Porque era la verdad. Los niños comenzaron a entrar algunas noches. A veces querían ver los juegos. Otras veces querían probarlos ellos mismos. Terminábamos riéndonos durante horas. Incluso cuando el cuarto parecía demasiado pequeño para los tres. Aquellos momentos se convirtieron en la mejor parte de mi día. Y fue precisamente entonces cuando algo empezó a inquietarme. No extrañaba mi antigua rutina. No extrañaba las discusiones. No extrañaba sentir que cualquier cosa que disfrutara debía ser aprobada por otra persona. Lo que más me sorprendió fue descubrir que tampoco extrañaba compartir habitación con Paula. 2 semanas atrás esa idea me habría parecido imposible. Ahora me parecía una realidad incómoda. Porque mientras más tranquilo me sentía, más evidente se volvía algo que llevaba años ignorando. El problema nunca había sido la computadora. La computadora solo había sido la excusa. Y cuanto más analizaba nuestro matrimonio, más ejemplos comenzaban a aparecer en mi cabeza. Situaciones que antes había minimizado. Momentos que había justificado. Pequeñas renuncias que había hecho durante años para evitar conflictos. Hasta que una noche, mientras jugaba con Nicolás y Tomás, escuché unos golpes suaves en la puerta. Los niños voltearon primero. Yo después. Y al verla ahí parada, entendí que Paula finalmente había decidido hablar. Lo que no sabía era si aquella conversación iba a arreglar algo. O terminaría de romper lo poco que quedaba entre nosotros. Paula permaneció unos segundos junto a la puerta. Nicolás y Tomás dejaron los controles sobre el escritorio. La tensión era tan evidente que hasta ellos la notaron.
Chicos, ¿pueden dejarnos solos un momento?, dijo ella. Los dos me miraron antes de salir. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió incómodo. Paula observó el cuarto. El tapete donde dormía. La almohada acomodada en una esquina. Las cajas que había usado como mesa improvisada. Y por primera vez desde que comenzó todo, pareció darse cuenta de que yo realmente estaba viviendo ahí. No era una protesta. No era una amenaza. No estaba esperando que ella cambiara de opinión. Simplemente me había adaptado. ¿Piensas seguir con esto mucho tiempo?, preguntó. La pregunta me confundió. ¿Con qué exactamente? Con dormir aquí. La miré durante unos segundos. Tú fuiste quien me dijo que no querías verme en nuestra habitación. Su expresión cambió. Como si escuchar sus propias palabras le resultara incómodo. Estaba molesta. Lo sé. No pensé que lo tomarías tan en serio. Esa frase me hizo soltar una pequeña risa sin humor. Porque yo sí había tomado en serio cada palabra. Cuando alguien te dice que te vayas de tu casa, normalmente asumes que habla en serio. Ella tomó asiento en una silla plegable que estaba junto a la pared. Parecía estar buscando las palabras adecuadas. Los niños preguntan por qué ya no dormimos juntos. ¿Y qué les dices? Que estamos pasando por un momento complicado. Asentí. Era una respuesta razonable. Después volvió el silencio. Uno largo. Incómodo. Pesado. Hasta que finalmente decidí decir lo que llevaba días guardándome. ¿De verdad estabas enojada por la computadora? Paula bajó la mirada. Y esa reacción me dio una respuesta antes de que hablara. No completamente. Entonces, ¿por qué? Tardó varios segundos en responder. Porque sentí que tomaste una decisión importante sin mí. Aquello me sorprendió. Era una computadora. Era una compra grande. Con mi dinero. Nuestro dinero. La discusión amenazó con regresar al mismo punto de siempre. Pero esta vez no tenía ganas de pelear. Paula, llevé meses ahorrando. Lo sé. Seguimos pagando todo. Lo sé. Los niños no dejaron de tener nada. También lo sé. Entonces volvió a quedarse callada. Y cuanto más avanzaba la conversación, más evidente se volvía algo. Ni siquiera ella parecía convencida de sus propios argumentos. Finalmente apoyó los codos sobre las rodillas. Cuando vi la computadora terminé explotando por otras cosas. Esa fue la primera respuesta sincera de toda la noche. Yo no dije nada. La dejé continuar. Siento que llevamos años funcionando en automático. ¿Y eso tiene que ver con echarme del cuarto? No. Entonces explícamelo. Paula respiró profundamente. Creo que me molestó verte tan feliz por algo que no tenía que ver conmigo. No esperaba escuchar eso. De todas las posibilidades que había imaginado, esa no estaba entre ellas. Ella misma pareció avergonzarse al decirlo. Suena horrible cuando lo digo en voz alta. Porque lo es un poco. Por primera vez en semanas apareció una pequeña sonrisa. Breve. Cansada. Pero real. Sin embargo, aquello no solucionaba nada. Porque una explicación no borraba 2 semanas de distancia. No borraba los insultos. No borraba la orden de salir de mi propia habitación. Ni borraba algo que me costaba admitir. Durante esos días había descubierto que me sentía mejor de lo que esperaba. Más tranquilo. Más libre. Más dueño de mi propio tiempo. Y eso me asustaba. Porque no era una conclusión normal para alguien que supuestamente estaba intentando recuperar su matrimonio. Paula volvió a hablar. Quiero que vuelvas a nuestro cuarto. La frase llegó directa. Sin rodeos. Como si hubiera estado preparándola desde antes de entrar. Yo permanecí en silencio. Ella esperó una respuesta. Y cuanto más esperaba, más nerviosa parecía ponerse. Porque por primera vez desde que nos conocíamos, la decisión no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Y la verdad era que todavía no sabía qué quería hacer. Paula esperaba una respuesta. Yo seguía sentado frente al escritorio, observando la pantalla apagada del monitor. Nunca imaginé que regresar a mi propia habitación pudiera convertirse en una decisión difícil. Y, sin embargo, ahí estaba. Porque el problema ya no era dónde iba a dormir. El problema era todo lo que había descubierto durante aquellas 2 semanas. No lo sé, respondí finalmente. Su rostro reflejó decepción. ¿No sabes? No. Por primera vez en mucho tiempo decidí ser completamente honesto. Sin suavizar nada.
sin intentar evitar una discusión. Me pediste que me fuera de mi habitación por comprar algo con mi propio dinero. Ya te dije que estaba molesta. Y yo te estoy diciendo cómo me hizo sentir. Paula bajó la mirada. Pero continué. Necesitaba hacerlo. No fue solamente esa noche. ¿Qué quieres decir? Que empecé a pensar en muchas cosas. Las veces que había cedido para evitar conflictos. Las ocasiones en que mis gustos parecían menos importantes. Los planes que acepté aunque no me interesaban porque quería verla feliz. Las discusiones donde siempre terminaba disculpándome, incluso cuando no estaba convencido de haber hecho algo malo. No estaba buscando culparla de todo. Tampoco pretendía convertirme en una víctima. Simplemente estaba describiendo lo que sentía. Y, por primera vez, ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, el cuarto quedó en silencio. Un silencio diferente. Más triste que tenso. No sabía que te sentías así, dijo finalmente. Porque nunca preguntaste. La respuesta salió sola. Y aunque sonó dura, era verdad. Paula apoyó una mano sobre sus ojos durante unos segundos. Parecía agotada. Creo que los dos dejamos que muchas cosas se acumularan. Asentí. En eso tenía razón. La computadora había sido la chispa. Pero el incendio venía formándose desde mucho antes. Durante años. No quiero que esto termine así, dijo. Yo tampoco quería que terminara mal. Pero tampoco quería volver exactamente al mismo lugar del que acababa de salir. Si regreso al cuarto, las cosas tienen que cambiar. Ella levantó la vista. ¿Cómo? Con respeto. Sin amenazas. Sin castigos. Sin que uno de los dos tenga que pedir permiso para disfrutar algo que le gusta. Paula escuchó cada palabra. Y esta vez no discutió. No intentó justificarse. No cambió de tema. Simplemente asintió. Tienes razón. Aquella fue probablemente la disculpa más sincera que había recibido de ella en años. No porque fuera perfecta. Ni porque resolviera todo. Sino porque parecía auténtica. Esa noche no regresé a la habitación principal. Y tampoco la siguiente. Necesitaba tiempo. Los dos lo necesitábamos. Durante las semanas posteriores comenzamos a hablar más. Conversaciones reales. Incómodas algunas veces. Dolorosas otras. Pero necesarias. Descubrimos que llevábamos demasiado tiempo funcionando como administradores de una casa y padres de familia, pero muy poco como pareja. Y reconstruir eso tomó esfuerzo de ambos. Mucho más esfuerzo que cualquier discusión por una computadora. Con el tiempo volví a dormir en nuestra habitación. No porque me sintiera obligado. Ni porque ella lo exigiera. Volví porque sentí que estaba regresando a un lugar diferente. A una relación donde mi opinión también tenía valor. Donde mis intereses no eran motivo de reproche. Y donde los desacuerdos podían resolverse sin convertirlos en una guerra. La computadora sigue en mi pequeño estudio. Todavía juego algunas noches. A veces entra Nicolás. A veces entra Tomás. Y algunas veces incluso aparece Paula para sentarse un rato y preguntarme qué estoy jugando. Lo curioso es que aquella compra, la misma que casi provoca una ruptura, terminó mostrando un problema mucho más grande que ninguno de los dos quería reconocer. Si no hubiera armado esa computadora, probablemente habríamos seguido igual durante años. Discutiendo por cosas pequeñas. Ignorando las importantes. Y aunque aquellas 2 semanas durmiendo en el suelo fueron incómodas, me dejaron algo valioso. Me recordaron que una relación sana no consiste en renunciar constantemente a uno mismo para evitar conflictos. Consiste en construir un espacio donde ambas personas puedan existir sin sentirse culpables por ser quienes son. Y eso, al final, valía mucho más que cualquier computadora nueva.